porque está encargado de dos ministerios, el de Interior y el de Defensa, que tienen una relación evidente, directísima, con la cuestión de la seguridad. Una empresa solvente, fiable y creíble, que por supuesto va a hacer lo que ya han oído que va a hacer, crear un centro que en definitiva tendrá 200 puestos de trabajo de altísima cualificación, ingenieros y técnicos muy cualificados, y que va a generar un volumen de negocio cuando esté en pleno funcionamiento de unos 80 millones de euros, y además va a crear un valor añadido y va a crear unas sinergias que van a ser muy interesantes para el desarrollo tecnológico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y ahora estoy a su disposición. ¿Quieren preguntarme algo? Sí, por favor. Sí, señor ministro. Sí. Perdón. Le iba a preguntar que cómo se encuentran las tropas españolas en Afganistán, cuál es el ánimo después de lo sucedido. Verá, en Afganistán estamos en una misión de paz, de seguridad y de reconstrucción civil e institucional del país. ¿Por qué? Porque es una misión de las Naciones Unidas, y la Organización de las Naciones Unidas de toda la vida no hace la guerra. Las Naciones Unidas hacen la paz, y en eso estamos en Afganistán. Lo que es la misión de Afganistán lo dice, por consiguiente, la Organización de las Naciones Unidas en sus resoluciones específicas. La naturaleza de la misión en Afganistán no es lo que diga un partido u otro, una persona u otra, es lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. E insisto, las Naciones Unidas están, la Organización de las Naciones Unidas está para generar paz, seguridad y estabilidad en zonas del planeta que son, desde el punto de vista geoestratégico, muy interesantes, importantísimas para la paz, la seguridad y la estabilidad de todo el planeta, como es el caso de Afganistán. En Afganistán estamos en un país donde nuestros militares, junto con los militares de otros 36 países encargados globalmente por las Naciones Unidas de hacer esa tarea, están creando seguridad los militares frente al terrorismo talibán, frente al narcotráfico, frente a los señores de la guerra, para permitir esa tarea civil de reconstrucción de infraestructuras, carreteras, aeropuertos, puentes, escuelas, redes de tendido eléctrico, canalización de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Una buena muestra de lo que le digo es justamente la tarea que hacen nuestros militares y nuestros civiles que están en el oeste del país. Están generando seguridad los militares para que los civiles puedan trabajar adecuadamente y puedan cumplir la misión de las Naciones Unidas. Desde el punto de vista del riesgo, como ya he dicho decenas de veces, el riesgo aumentó significativamente en julio del año pasado con la expansión de la misión al sur del país, y en octubre con la expansión de la misión de las Naciones Unidas al este, porque ahí hay más, en el sur y en el este, más actividad talibán, y por lo tanto esa actividad iba, como de hecho ocurrió, iba a aflorar. La inseguridad ha sufrido un cierto parón por las condiciones climatológicas del invierno, pero en cuanto vuelve el buen tiempo, esa inseguridad, consecuencia fundamentalmente de la actividad talibán, pues vuelve a rebrotar. Y tenemos que estar, y lo estamos, prevenidos para asumir los riesgos a los que nos enfrentamos en Afganistán. En el oeste del país, pues también ha aumentado la inseguridad, menos que en el sur y que en el este, donde están tropas de otros países, pero también en el oeste, como he dicho decenas de veces desde hace meses, también ha aumentado la inseguridad. Por lo tanto, es una situación que las Naciones Unidas, en la que las Naciones Unidas tienen un altísimo nivel de implicación, y en la que vamos a seguir los 37 países mandatados por las Naciones Unidas, una organización de paz, no de guerra. Vamos a seguir haciendo nuestra tarea para hacer viable civil e institucionalmente un país. Es la mejor manera de luchar contra la inestabilidad y contra la inseguridad. Crear desarrollo en un país que además lo necesita mucho. El señor ministro, sí. Según tengo entendido, hay un informe de la OTAN que dice que la soldado falleció en acto de combate, y otra cosa, se culpa al CEMAR de no condecorarle, con la medalla del ejército. Vamos a ver, en punto a la concesión de la
En punto a la concesión de la medalla, es la medalla que se ha concedido con distintivo amarillo es la que corresponde según el reglamento, la que corresponde a una soldado que murió en acto de servicio a España, una mujer joven, una muy buena soldado, con cuyo fallecimiento yo no voy a hacer política. Yo voy a seguir haciendo, y el gobierno va a seguir haciendo lo que está haciendo, apoyar a su familia, totalmente. Porque, insisto, nosotros no vamos a hacer política con la muerte de las personas. Y en cuanto a lo que me pregunta, ya se lo he respondido. Lo que es la misión de las Naciones Unidas lo dice las Naciones Unidas. Encarga a 37 países que vayan a pacificar, a generar seguridad y a generar estabilidad en un país que lo necesita. Y en un país que tiene evidentes problemas de inseguridad, se los acabo de destacar: terrorismo talibán, narcotráfico, señores de la guerra. Es un país muy armado, con una estructura social muy débil y con un aparato estatal o institucional también muy débil. Entonces, lo que estamos haciendo allí es generar bienestar, actividad económica, educación, recursos, infraestructuras, y además ayudar al gobierno legítimo de Afganistán para que progresivamente se vaya haciendo con el control de los destinos de su país, que es de lo que se trata en esta misión. Por lo tanto, la calificación exacta de la misión de las Naciones Unidas en Afganistán la hacen las Naciones Unidas. Es una misión de pacificación, de estabilización y de desarrollo. Y para eso es necesario que vayan nuestros militares, junto con los de otros países, 36 países más, porque son los militares los que están habilitados y los que tienen la cualificación para hacer frente a los riesgos que hay en el país. Nuestros civiles ahí están trabajando, yo lo he visto en las 2 visitas que he hecho, están trabajando donde la situación ha mejorado, por cierto, objetivamente. Están trabajando para que los ingenieros, los trabajadores de la ECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y los trabajadores afganos que contratamos, pues puedan desarrollar su tarea en condiciones de seguridad, que es lo que están haciendo. Créame, en el plazo de unos 10 o 11 meses yo vi un país que estaba muy mal, en la zona donde estamos, en Herat, Kalinao, y ahora he visto un país que sigue estando muy mal, pero que ha mejorado objetivamente en todas esas magnitudes que le destacan. Por lo tanto, una misión noble y decente de las Naciones Unidas, de pacificación y de estabilización de un país que, insisto, lo necesita objetivamente, y además que está en el seno de una comunidad internacional para la que la estabilidad de Afganistán, que el país salga adelante, es especialmente importante dada la situación geoestratégica y geopolítica de ese país. ¿Tiene el Ministerio planes para restringir las prácticas de tiro en el Teleno para preservar, de cierta manera, los restos ecológicos, que creo que ya realizó un estudio el propio Ministerio? Mire, en cuanto al Teleno, tengo que decirles muy claramente que somos el primer gobierno que en 30 años se ha ocupado del Teleno desde el punto de vista ambiental y ecológico. Hemos invertido 180.000 euros en subvenciones directas a los ayuntamientos, y en protección ambiental, medioambiental, se han invertido en los últimos años 1 millón de euros. Hemos reducido los días de maniobras y de prácticas de tiro, y los restos de valor ecológico están fuera de la zona de impactos. Y además, en su fase final, el estudio sobre la importancia arqueológica de la zona, que ordené hacer en el último trimestre del año pasado. Además, como saben, encargué un estudio a un experto especialmente cualificado